General de División, diplomado de Estado Mayor, David Rivera Medina, Director General de Educación Militar y Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Generales, jefes, oficiales y personal de tropa del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Distinguidos funcionarios de la Administración Pública Federal y de los poderes legislativo y judicial, académicos, investigadores e invitados especiales, damas y caballeros que nos honran con su presencia. A nombre de la comunidad del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional, INESDEM, quiero agradecer al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, por el apoyo brindado para materializar este importante foro, así como por la confianza que ha depositado en este instituto, la más alta institución de estudios estratégicos en el sistema educativo militar y en nuestro país. Muy buenos días tengan todos ustedes. Desde su creación, el propósito del INESDEM ha sido fortalecer la cultura del desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales, ofreciendo una educación de excelencia y creando un espacio académico abierto que promueva la investigación basada en enfoques innovadores y principios institucionales fundamentados en el trabajo colaborativo y el pensamiento estratégico crítico. En este sentido, se ha procurado involucrar tanto a civiles como militares en el análisis y la reflexión de asuntos estratégicos de especial relevancia para este país, a través de diferentes actividades académicas, de difusión y divulgación, como lo es este evento. Los diálogos que nos convocan el día de hoy tienen como eje temático la rendición de cuentas y la transparencia, y para platicarnos de este tema se ha invitado a un selecto grupo de expertos y altos funcionarios encargados del ramo en distintas áreas de la función pública. A manera de aproximación a la temática, me gustaría señalar que la noción de rendición de cuentas proviene de la tradición anglosajona, en donde se utiliza la palabra accountability asociada con otras dos que complementan la idea, answerability y enforcement. Se trata de un concepto comprensivo que se puede aplicar a un abanico amplio de situaciones y que tiene que ver con el control del poder público. La idea de accountability se refiere a la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas, pero también incluye el derecho de alguien más a exigirlas. Por su parte, answerability es la obligación que tienen los políticos y funcionarios de informar sobre sus acciones, pero también de justificarlas, de ofrecer razones explicando las causas que motivaron la emisión de un acto de autoridad. Como equivalente en castellano se ha propuesto la expresión responsabilidad, esto es la obligación de dar respuestas. En el supuesto de que no se informe, de que el informado no sea verídico o de que no sea suficiente, entonces surge la posibilidad de la sanción. Por esta razón, el enforcement es el complemento indispensable en un aparato adecuado de rendición de cuentas, ya que de otra forma se estaría ante un instrumental incompleto. Las posibles penas que en su caso se apliquen pueden ir desde la amonestación, la multa, la destitución del cargo o, en un caso extremo, la privación de la libertad. La mera exhibición pública del omiso es ya una forma de sanción. Si bien la accountability o rendición de cuentas pareciera estar ligada sobre todo al ejercicio de los dineros públicos, en realidad es algo mucho más amplio, pues se aplica para observar el adecuado cumplimiento de toda la gama de funciones y obligaciones de los servidores públicos. En este sentido, el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes públicos en una república democrática es en sí mismo un mecanismo de rendición de cuentas. Elegir nuevamente o no volver a elegir a un servidor público, visto como mecanismo para premiar el buen servicio o para castigar la ineficiencia o la corrupción, es también, por supuesto, una forma de rendición de cuentas. Otra especie de rendición de cuentas, más acotada, es la relacionada con el derecho a la información y las leyes que lo reglamentan.
Las primeras leyes de transparencia se remontan a casos tan antiguos como la de Suecia en 1766 o la de Colombia en 1888. Sin embargo, la explosión numérica de leyes de transparencia se dio solo hasta la década de 1990. En el caso de México tuvimos que esperar hasta el año 2002 para tener una ley de materia. Hay una discusión relevante que se hace entre rendición de cuentas horizontal y rendición de cuentas vertical. La primera se refiere a la que tiene lugar entre autoridades de distinto tipo, cuando por efecto de ley una está facultada para exigir a otra que le proporcione determinada información. En cambio, mediante la rendición de cuentas vertical, son los ciudadanos quienes pueden exigir a cualquier autoridad que les proporcione la información que soliciten. De entrada, el derecho de acceso a la información debe ser irrestricto, en el sentido de que un ciudadano no requiere demostrar interés jurídico para solicitar una determinada información. Basta con que quiera consultarla para que le sea proporcionada. Sin embargo, en este punto entran en juego las llamadas excepciones, situaciones con las que se justifica que una determinada información no sea proporcionada. La más relevante quizás es la que se relaciona con la esfera de derechos de los particulares. Es decir, una autoridad no puede proporcionar información sobre datos personales de los particulares. Sobre este punto me parece que no hay lugar a debate. Se trata de la protección de los datos personales o protección del derecho a la intimidad. No obstante, algunas excepciones sí generan controversia. Una ley de acceso a la información bien diseñada, además de lo ya expresado respecto de la información sobre los particulares, no debería tener muchas excepciones al ejercicio de este derecho. En cambio, una ley mal diseñada establece tantas excepciones o tan ambiguas que en la práctica resulta sumamente restringida la información a la que los ciudadanos pueden acceder. Nos referimos a la información clasificada que el Estado no desea que sea de conocimiento público. Esto nos liga con el concepto de razón de Estado. Atrás de la idea de razón de Estado se encuentra la consideración de que algunos actos o cuestiones son de tal importancia que solo el Estado mismo, a través de algunos altos funcionarios, se encuentra capacitado para conocer y comprender. En la actualidad, la expresión razón de Estado se encuentra en desuso, pero ha sido sustituida por otras similares, como por ejemplo, seguridad nacional o incluso la aparentemente más democrática bien común. Se trata de fórmulas en los hechos omnicomprensivas que con solo mencionarlas, o al menos así se ve desde las esferas del poder, son capaces de justificar de manera suficiente que una determinada información sea clasificada como razón de Estado o sus equivalentes, y por lo tanto no sea entregada a los ciudadanos interesados en conocerlo. En este sentido, me gustaría leerles un breve párrafo tomado del libro La opinión pública y sus problemas de John Dewey, un filósofo y analista estadounidense profundamente preocupado por los problemas de su tiempo, ya que me parece que sus consideraciones continúan siendo aplicables para el nuestro. De acuerdo con Dewey, y cito, no puede haber público sin una plena publicidad respecto a todas las consecuencias que le atañen. Todo lo que obstruya y restrinja la publicidad limita y distorsiona la opinión pública y frena y deforma la reflexión sobre los asuntos sociales. Sin libertad de expresión ni siquiera se pueden desarrollar los métodos de indagación social, porque las herramientas solo pueden evolucionar y perfeccionarse a través de su puesta en práctica, a través de su aplicación a la observación, la exposición y la organización de la materia en cuestión. Esta aplicación no puede tener lugar si no es por medio de una comunicación libre y sistemática. Pareciera que Dewey se refiere únicamente a la libertad de expresión. Sin embargo, creo que su afirmación se refiere a toda la gama de derechos relacionados con los temas que hoy nos convocan. Para terminar, me gustaría insistir en que la idea de controlar el ejercicio del poder público en un estado absolutista no tiene ningún sentido, ya que el monarca es solo responsable ante su Dios o su conciencia. Sin embargo, en un Estado democrático se trata de una cuestión fundamental. Una sociedad abierta y transparente es democrática,
En cambio, una sociedad opaca no lo es. En este sentido, estoy seguro que las exposiciones de los ponentes que nos distinguen con su presencia nos darán a nosotros, como ciudadanos, un amplio panorama de la cuestión en nuestro país, lo que nos puede llevar, en su caso, a un mejor ejercicio de nuestros derechos. Dicho lo anterior, para dar inicio a este evento, respetuosamente solicitamos al general de división, diplomado de Estado Mayor, David Rivera Medina, director de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, tenga a bien inaugurar estos 7º diálogos en el Instituto. Muchas gracias. Nuevamente, buen día a todos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender la invitación que ha elaborado el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional para participar en estos diálogos. Sean ustedes bienvenidos y particularmente saludo a mis generales y jefes que en su momento he servido a ustedes. Muchas gracias por su presencia en este recinto, anterior instalación que ocupó nuestro colegio militar. Damas y caballeros que hoy nos acompañan, distinguidos servidores públicos, académicos e investigadores, público en general. El Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional se enorgullece de ser la sede de estos diálogos titulados Rendición de Cuentas. Cabe señalar que en esta actividad serán puestos a su disposición conocimientos profesionales y especializados que permitan contribuir a la construcción de un panorama insustentado en el rubro de la rendición de cuentas. Las conferencias y mesas de trabajo que aquí se expresen tendrán la finalidad de alcanzar los objetivos planteados para esta actividad. A nombre y en representación del ciudadano general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, siendo las 9:20 de este día 24 de abril del 2024, declarar formalmente inaugurados los diálogos del Instituto Rendición de Cuentas. Sean pues todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Será impartida por el doctor Eber Omar Betanzos Torres, titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación. Citada conferencia estará moderada por el doctor Alejandro Romero Gudiño, del cual me permito dar lectura de una breve semblanza. El doctor Romero Gudiño es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, máster en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y presea docente Alfonso X el Sabio, doctor honoris causa por la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, IAPA, miembro del número de la Academia Universitaria de Fiscalización de la UNAM, servidor público desde 1977, con más de 16 años en el ámbito de la rendición de cuentas y con 7 libros publicados en esa materia. Asimismo, es investigador honorario y consejero académico del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, de la Secretaría de Defensa Nacional. Antes de dar inicio con nuestra primera actividad, me permite informar a ustedes que al finalizar la participación de nuestros invitados... Gracias, buenos días. Una vez más, mi gratitud por la distinción al INESDEN al invitarme a modelar esta mesa y tener el honor de presentar al primer conferencista. Se trata de nuestro amigo el doctor Eber Omar Betanzos Torres. El doctor Eber Omar Betanzos cuenta con 5 licenciaturas: abogado, filósofo, teólogo, economista e informático. 3 especialidades, 3 másters en Derecho Constitucional, Derecho Penal Internacional y Antropología Aplicada. 4 maestrías, Estudios Humanísticas, Políticas Públicas, Teoría Crítica y Derechos Humanos. Doctor en Derechos Humanos y postdoctorado en Gobernanza Pública. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y recibió el Premio
Carmelo Lizón. Actualmente es el titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, ha sido secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subprocurador de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República y subsecretario de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal. Le damos la bienvenida y con la representación del señor Auditor Superior recibimos con mucho gusto su ponencia, doctor. Buenos días a todos. Primeramente, quiero expresar formal saludo y respeto al señor Auditor Superior de la Federación, al general de división, diplomado en Estado Mayor David Rivera Medina, rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, a los integrantes del IMEDEN, en particular a su amigo, el general Rafael Paz del Campo, y a los amigos, el doctor Matute, el doctor Romero Gudiño, que amablemente fueron a presentarle este proyecto a la Auditoría Superior de la Federación, por cuestiones de tipo oficial, dada la inscripción de la auditoría a reputados, no fue posible que estuviera presente en temas de agenda, pero me permite este gran honor de estar con todos ustedes en este evento. Debo decir, antes de iniciar mi participación, que este honor para mí es especial, porque yo también, así como el doctor Romero, soy un investigador honorario del IMEDEN, y da mucho gusto que este instituto pues, esté realizando un trabajo tan importante. Da además la oportunidad de ver a grandes amigos, el doctor Santiago Botero, el doctor Sumano, que tengo la oportunidad ya de saludarlos. Muy bien. Primeramente quisiera decir que la invitación que se ha extendido a la Auditoría Superior de la Federación para participar en estos diálogos sobre la fiscalización siempre representa una gran oportunidad para que se reflexione en torno a la gestión de los recursos públicos, a los mecanismos que prevé la Constitución desde hace 200 años para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de la sociedad. La gestión de las instituciones en México y en otros países del mundo tiene como uno de sus ejes que sea importante que se cuente con información precisa sobre las potestades, operaciones y resultados que se generan sobre los recursos públicos. En este contexto yo voy a hablar acerca de las funciones principales de las entidades fiscalizadoras superiores, la historia de la institución fiscalizadora en México de manera muy breve, el marco legal que nos rige, la estructura organizacional que tiene la Autoridad Superior de la Federación, los logros que nosotros hemos alcanzado, las recuperaciones que se operan, las ventajas que tiene además la presentación de los informes individuales de auditoría, y terminaré con un nuevo enfoque que desde hace 6 años ha implementado la Auditoría Superior de la Federación con las autoridades colmena, que han permitido aumentar significativamente los horizontes de entes auditados. Primeramente, sobre la labor de las entidades de fiscalización superior, debemos manifestar que esta es una práctica extendida en todo el mundo, independientemente de si son países de tipo centralista, de tipo federales. En todo el mundo hay entidades fiscalizadoras superiores agrupadas en torno a una organización internacional, la INTOSAI, sin fines de lucro, que se tiene por misión pues, emitir las normas de auditoría con las cuales todos los países realizan este trabajo. América Latina, Centroamérica, están organizados en capítulos específicos de acuerdo a realidades regionales, pero por supuesto también en el enfoque de cada una de las entidades que realizan la fiscalización superior. Es entendida en todas las naciones como un mecanismo de rendición de cuentas que permite que los ejercicios gubernamentales de los recursos públicos se apeguen a la legalidad, que haya procesos transparentes, abiertos a la revisión del órgano que aprueba el presupuesto, en este caso la Cámara de Diputados, y por supuesto a toda la ciudadanía. Se convierte en una guía de actuación para las dependencias del sector público, independientemente de la esfera de gobierno en la que se encuentre. Suele pensarse que la meta de las entidades fiscalizadoras superiores es exclusivamente detectar irregularidades y en consecuencia buscar que se sancione a quienes la cometen. Esto es un enfoque completo. El propósito principal de la fiscalización superior es establecer estándares que permitan realizar tareas preventivas. En la medida en que se indica a los entes cómo es apropiado, de acuerdo a la norma que se ejerzan los recursos, estaremos evitando que se cometan faltas administrativas, que se cometan irregularidades y, por supuesto, cerrando las brechas a posibles actos de corrupción. Desde la óptica de los entes auditados, la revisión que realizan las CFS en su carácter de una instancia externa,
como son instancia que está dotada de autonomía técnica, de carácter especializado. El trabajo se rige por normas de auditoría y además independientes. Debe entenderse como una tarea que busca aportar elementos de análisis técnico basado en evidencia documental y objetiva sobre la calidad del cumplimiento de obligaciones de tipo financiero, el ejercicio de recursos, así como el desempeño de las instituciones, buscando que se encuentren fortalezas y áreas de oportunidad. Esto obedece a la naturaleza de los tipos de auditoría. Hay auditorías de gasto federalizado, hay auditorías de cumplimiento financiero y auditorías de desempeño. Con frecuencia, todo el mundo se cuestiona para qué sirve la fiscalización superior, qué beneficios sociales genera que a las instancias de gobierno de repente les notifiquen que se van a practicar auditorías por parte de un ente fiscalizador. El propósito que tienen las auditorías es generar valor y beneficio. Ese valor y beneficio se desarrolla a través de la forma en la cual se identifican procedimientos en los cuales deben ejercerse los recursos públicos, pero también se distinguen posibles áreas de oportunidad para el desempeño de las instituciones. Nuestros beneficios son expresados no solo en cantidades de recursos que se recuperan, sino también en una serie de efectos positivos que genera la fiscalización. Esto lleva hacia mejores servicios hacia la población, políticas y programas eficaces, procedimientos actualizados, y que los informes de auditoría pueden ser valorados como insumos útiles para las labores parlamentarias de modificación y actualización de leyes. Los horizontes auditores, un elemento común es la anualidad, que es uno de sus principios, se audita el año pasado, pero las auditorías también, dependiendo del tipo de enfoque que se realice, pueden analizar trayectorias de políticas públicas, tratándose de los estudios para la fiscalización que permiten observar en una larga data la implementación de medidas de gobierno y su gobernanza. Ello permite identificar riesgos estructurales del sector público que pueden propiciar actos de corrupción por debilidades de tipo normativo o identificar irregularidades. En México, el próximo 4 de octubre nosotros vamos a cumplir 200 años de fiscalización con la promulgación de la Constitución de 1824. Se estableció en su artículo 50 que hubiera una facultad para el Congreso que revisara anualmente las cuentas públicas del gobierno federal. Este es un principio que lleva 200 años en nuestro país. Se promulgó una ley para el arreglo de la administración de la hacienda pública que lleva a la creación de la Contraloría Mayor de Hacienda, y a lo largo de 2 siglos las distintas estructuras y entidades administrativas han venido rendiendo cuentas. Ello pues, ha experimentado transformaciones derivadas a modificaciones que se dan en las estructuras normativas, yendo hacia los tiempos contemporáneos. Es que en las últimas 3 décadas ha implicado reformas que han llevado hacia hablar de fiscalización superior más que de otro tipo de revisiones en cuanto a su nominación. La Auditoría Superior de la Federación surge a raíz de la modificación que tiene nuestra Constitución en el 99. Hay reformas que los complementan en los años posteriores, pero que va a definir en términos generales lo que hoy es la Auditoría Superior de la Federación. En 2016 se va a emitir una ley de fiscalización y rendición de cuentas que va a permitir que haya una expansión del universo auditable. Se incorpora como una materia de fiscalización las participaciones federales, el cumplimiento de las disposiciones en materia de disciplina financiera. México tiene una robusta regulación en esta materia. La presentación de informes individuales de auditoría en 3 entregas distintas, es decir, nosotros como para eso se programan las auditorías. El programa anual de auditorías que tenemos obligación de presentar a inicio de cada año, estas se dividen en 3 partes. La primera entrega siempre será pequeña porque pues, no se programan en ellas pues, auditorías que tengan grandes montos, sino aquellas que en la proximidad del tiempo, por su grado de complejidad, puedan llevarse a cabo, y así se van graduando hasta que en la tercera entrega se completa todo el programa anual de auditorías, abarcando su totalidad. La presentación de informes de auditorías pues, va a llevar a que deriven actividades de investigación, de sustanciación y, si es el caso, de sanción de faltas administrativas graves y no graves. Como es de su conocimiento, en nuestra legislación de tipo administrativo se dividen las faltas en graves y en no graves. Cuestiones que es importante manifestar es que la Auditoría Superior de la Federación ha caminado hacia la transformación digital. Es una
cuestión importante que va a coincidir con una situación excepcional derivada de la pandemia de COVID, que llevará a implementar un nuevo modelo de auditoría, las auditorías Colmena, de las cuales ahora les comentaré un poco. Llevamos a cabo auditorías de tipo digital, previos diferentes ajustes normativos que los hicieron posibles. En cuanto a la estructura de la Auditoría Superior de la Federación, se trata de un órgano técnico de la Cámara de Diputados que está encabezado por un auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo. Esto pues va a implicar que este funcionario tiene autonomía técnica y de gestión para poder determinar las políticas internas de organización de la auditoría en orden a desarrollar las encomiendas que la Constitución y la Ley de Fiscalización le confieren, y que lleva a que se desarrollen auditorías de cumplimiento financiero, de desempeño y de gasto federalizado. Ahora comentaré con mayor detalle qué es lo que realizan, y una auditoría adicional de seguimiento a partir de las observaciones que se determinen en el proceso auditor de las otras auditorías. La auditoría especial de cumplimiento financiero va a revisar si la captación de los ingresos de tipo federal es conforme a lo que marca la ley, si los egresos se han ajustado a los presupuestos y, lo más importante, si fueron aplicados a los fines específicos para los cuales estaban previstos. El cumplimiento financiero también verifica si la captación, si la recaudación, la administración, custodia, manejo de estos recursos se desarrolló conforme a la ley. La auditoría de desempeño lo que va a verificar es el cumplimiento de metas y objetivos de programas presupuestales y de proyectos contenidos en el presupuesto de egresos conforme a criterios de eficacia, eficiencia y economía. En términos más sencillos, lo que evalúa es ciclos de políticas públicas en anualidades específicas, revisando este concepto que ahora está más en uso, que es la gobernanza de estos de cara a sus objetivos, haciendo recomendaciones. Aquí viene un aspecto importante. La auditoría de cumplimiento financiero puede determinar observaciones que es necesario que se solventen en los criterios de cumplimiento financiero que están previstos. Las observaciones que desarrolla desempeño solo son recomendaciones para los entes auditados, no tienen un impacto en términos de solventación, porque son recomendaciones para un ciclo de política pública que lleva a una materia distinta. Y por último, la auditoría especial del gasto federalizado, que va a revisar la gestión del gasto programable y las participaciones federales. Busca que los ejecutores, es decir, los estados, los municipios, hayan cumplido con la disposición normativa que regula los fondos, programas y subsidios. Poniéndolo en términos más simples, la auditoría de gasto federalizado, por ejemplo, observa que hay un fondo de fortalecimiento a los municipios, y ese fondo, de sus reglas de administración, dice que en 5 días se debe repartir el recurso. Si repartieron al día 6, hay una irregularidad, y entonces tiene que haber devoluciones de acuerdo a las normatividades específicas, porque dicen estos recursos están etiquetados para que se inviertan en determinadas actividades. Gasto federalizado revisa eso. Es importante mencionar que la Auditoría Superior de la Federación en este país audita el 98% del gasto público, es decir, el 98% de los gastos que se ejercen en este país son de tipo federal y son competencia de la Auditoría Superior de la Federación. Solo el 2% es materia de las auditorías de tipo local, de acuerdo a sus distribuciones, lo cual da una idea del tamaño de la muestra auditora, que debe ser la totalidad que la Auditoría Superior de la Federación realiza. Por último, tenemos la Auditoría Especial de Seguimiento, informes e investigación. Esta, una vez que se han publicado los informes individuales de auditoría, que como hemos comentado han tenido 3 entregas, y se han determinado observaciones a los entes auditados respecto de cómo ejercieron sus recursos, la ley le permite que haya un proceso, más o menos dura un año, en el cual ellos pueden buscar solventar las observaciones. Términos prácticos, la Auditoría Superior de la Federación, en el ejemplo que les pongo, puede decirle, tú tenías 5 días para administrar este recurso, pero un ente auditado puede decir, yo no pude entregarlo en 5 días porque resulta que en los municipios en los cuales yo tenía obligación de dar ese recurso, no hay sistema bancario, no hay cómo entregarle los recursos, entonces tuvo que hacer entrega persona por persona. Y lo que voy a mostrarle a la Auditoría Superior de la Federación es los comprobantes, que pueden ser los recibos de cada una de las personas a los cuales yo les entregué los recursos. Y con eso la Auditoría va a decir, mi observación no fue realizada considerando estos elementos, entonces no tienes por qué devolver ese recurso. Pero hay un área que no es la auditoría de gasto federalizado, no es la auditoría de cumplimiento, ni la de desempeño, la que va a ver que ello se llevó efectivamente a cabo, sino es una auditoría aparte, la auditoría especial de seguimiento.
el propósito del Auditorio Superior de la Federación al impulsar esta medida es que se garantizara la independencia, porque son otros ojos los que miran, los que observan estos criterios de auditoría. Pero bueno, también puede pasar que efectivamente se identifique que hay una irregularidad y sea necesario llevar a cabo una falta, un procedimiento por una falta de tipo no grave o por una falta grave. Si es de materia no grave, esa va a la Secretaría de la Función Pública. Si es grave, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, que está en su potestad, es decir, la Auditoría Superior de la Federación solo investiga faltas graves. ¿Cuáles son las graves? Las que determina la ley. Este es un criterio un poco arbitrario, menciono en la academia, que determinó la ley de que era grave y que no era no grave a partir de la lesividad que encontraba en cada uno de los tipos. Esto va a implicar también que la Unidad de Asuntos Jurídicos se ocupe de presentar legalmente a la institución y sustanciar los procesos por faltas administrativas graves, pero también puede ocurrir el caso de que además de una falta administrativa grave se determine que hay un posible ilícito de naturaleza penal y esto pues llevará a que en este ilícito se dé la participación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que preside la doctora Mijardos, que también será ponente en estos diálogos y que corresponderá a ellos en la competencia de los delitos del orden federal, pues llevar a cabo la investigación, si hay elementos, pues bueno, continuar con el proceso que corresponde. La auditoría tiene otras áreas, de unidad de normativa y de enlace legislativo. Nosotros dependemos de la Cámara de Diputados, presentamos recomendaciones al órgano legislativo, una unidad general de administración, una unidad de género y cultura de la fiscalización y una unidad técnica, que es la posición que yo represento. Bueno, respecto de las facultades que tiene la Constitución, respecto de la Auditoría Superior de la Federación, es importante manifestar que en la revisión que nosotros realizamos de la cuenta pública y que pues lleva a que se lleven a cabo las 3 entregas de auditoría, tiene que tener ciertas condiciones que nuestra propia Constitución le brinda a la auditoría. Primero, la ASF puede requerir toda la información que necesite de los entes públicos, de los 3 poderes de la Unión, de los órganos constitucionales autónomos, de estados, de municipios, de alcaldías, de empresas productivas del Estado, de órganos públicos, de entidades, de personas morales o de personas físicas que hayan recibido recursos públicos. Es decir, si alguien le otorgó la Federación alguna participación, subsidio, derecho, la Auditoría Superior de la Federación podría habilitar. El acceso que tiene la ASF es irrestricto a toda la información financiera, contable, patrimonial, presupuestal, programática, en materia de desempeño que involucre los recursos de origen federal. Es decir, cuando se están llevando a cabo las auditorías y las empresas están emitiendo facturas, la ASF tiene conocimiento de todas las facturas que se están emitiendo, los ingresos que están teniendo las diferentes empresas, y eso con el uso de tecnología pues le permite cómo trazar que la información que le están informando efectivamente existe, efectivamente está presente, además de que tiene otras herramientas de las cuales hablaré. Forma parte esto pues, de los pesos y contrapesos que el propio Estado establece para verificar que el gasto público se esté llevando a cabo de manera ordenada y de manera correcta en términos de lo que la ley ordena. El alcance de la fiscalización superior se extiende a todos los recursos federales que se ejerzan en todos los ámbitos de gobierno. Estos resultados pues, son entregados en los diferentes informes de auditoría. El más importante se entrega el 20 de febrero de cada año, porque así lo indica la Constitución. 20 de febrero de cada año se entrega el informe general de la fiscalización de la cuenta pública, en la cual se presentan los resultados de la totalidad de las auditorías que presenta la ASF. Las otras 2 entregas, que son parciales, una pues, se va a desarrollar en el mes de junio, otra en el mes de octubre, en donde vendrán alguna parte de los resultados de la auditoría. Vamos a identificar nosotros en estos términos procedimientos de responsabilidad administrativa sancionadora. En algunos casos son los que van a quedar sujetos a la tarea de solventación por las áreas y de investigación en su caso. Quisiera hablar de algunos logros que ha tenido la Auditoría Superior de la Federación en los últimos años. Ello pues ha estado de la mano de que no haya un espacio donde la autoridad estatal tenga la oportunidad de revisar y cumpla con su compromiso constitucional de hacer revisiones. Sumamos a entes que antes no habían sido revisados. Un ejemplo, con todo respeto, es el Infonavit,
que había estado ausente de la programación de auditorías y que después de llevar a cabo pues, una serie de requerimientos que motivaron un proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una controversia constitucional que se falló a favor de la Auditoría Superior de la Federación, es que se confirmó que la Auditoría Superior de la Federación puede auditar al Infonavit. Estamos yendo pues, a otros entes que antes no se auditaban, es el caso del INAI, y un modelo de auditoría, el modelo Colmena, este es un modelo interesante que nos permite que haya revisiones a los municipios y que ha permitido aumentar más o menos un 300% de las muestras auditoras entre lo que hace 6 años auditábamos el número de municipios y lo que hacemos ahora. ¿En qué consiste el modelo Colmena? Bueno, lo diré de manera muy breve para ir ya en la parte de cierre de esta exposición. Tiene que ver con que en México hay 2.400 municipios. Nuestros municipios pues, tienen condiciones de acceso muy diferenciadas, condiciones tecnológicas también pues, dispares. Esto, en términos de un modelo tradicional de auditoría, pues implicaría que con limitaciones de personal que hay en las instituciones, la ASF solo cuenta con 3.500 colaboradores para auditar a todo el país, todos los fondos, todos los ramos del presupuesto público, hacía que pues, se seleccionaran pequeñas muestras que iban periódicamente rotando respecto de sus revisiones. Lo que hace la Auditoría Superior de la Federación es reconocer que los municipios son pieza fundamental del desarrollo económico de nuestro país, en donde se desarrolla la acción de gobierno, que esto platicaba con Humano, de la importancia que tienen los municipios en nuestro país y que no habían sido pues, abarcados con un amplio método. Lo que nos llevó a ello pues, es que se impulsara a fiscalizar bajo una nueva metodología que desarrollara más que muestras, totalidades de rubros de observación en los municipios y que permitiera a la par ampliar la cantidad de revisiones que se llevan a cabo en ellos. El primer paso fue permitir legalmente, bajo el apoyo de la Cámara de Diputados, que se llevaran a cabo auditorías digitales y que se contara con una herramienta denominada buzón digital de la ASF bidireccional que permite que los entes auditados puedan subirnos información completa sobre sus auditorías en estos buzones, la Auditoría Superior de la Federación, revisar la documentación que nos emiten, regresarles las observaciones que nosotros formulamos, y esto pues lo que ha permitido es que nos concentremos en los municipios que no tienen las condiciones para llevar a cabo auditorías de esta manera, pero las que tienen esta facilidad pues se puedan llevar a cabo revisiones que además permiten que muchas herramientas de inteligencia artificial que ha desarrollado la propia Auditoría Superior de la Federación nos permitan pues identificar muestras. Y esto pues además pues tiene potencialidad. Les pondré un ejemplo que nosotros le podemos decir a nuestro algoritmo: identifícame todas las empresas que en determinado municipio que estamos revisando se han creado en los últimos 6 meses después de que se administró tal recurso. Y ahí nosotros podemos identificar, ahí aparecieron nuevas empresas, y resulta que esas empresas son las beneficiarias de los recursos que se han otorgado por la auditoría. No es que haya nada irregular, simplemente que ya establece ciertas alertas en las cuales nosotros nos focalizamos y nos dirigimos para poder desarrollar nuestro trabajo. Además, la Auditoría Superior de la Federación cuenta también con el apoyo de la Cámara de Diputados. Ello fue posible con una firma electrónica avanzada, así como existe la del SAT o la que tiene el Poder Judicial Federal. También la Auditoría Superior de la Federación tiene una firma electrónica avanzada que nos permite pues avanzar de manera muy rápida. Y además pues nosotros hemos contado con mecanismos de inteligencia artificial y de Big Data, que es lo que nosotros realizamos, para poder llevar a cabo revisiones más amplias. Para esta cuenta pública que entregaremos el próximo 20 de febrero, el siguiente año, pensamos que nuestra meta auditada en los municipios en relación con hace 6 años habrá crecido un 400%. Esto pues es muy interesante, pues permite que la fiscalización superior vaya ampliando a través del uso del buzón digital, de su firma electrónica avanzada y de un sistema que lleva a cabo el control, administración y fiscalización de recursos, procesos de comunicación con los entes formalizados en diferentes etapas con seguridad para poderlo llevar a cabo, que todo se lleve en procesos digitales, porque miren que también pasaba, cosa que en los diálogos con los entes auditados municipales se ha comentado, que terminaba una gestión municipal y la información desaparecía.
y entonces pues llevábamos a auditar a un municipio y nos decía, pues lamentablemente ya no le pudo dar cuenta sobre lo que ocurría porque ya no hay información, ya no hay nada. Entonces, como auditamos, y eso era el prejuicio de los entes auditados, porque nosotros les decíamos, si no tienes documentación comprobatoria, pues te vamos a observar el 100%, y eso afectaba pues al particular, bueno, a los habitantes de los municipios, porque un rubro completo pues se reponía a la federación, y si tenían para arreglar parques, pues ya no tenían para arreglar parques, porque solo la autoridad determinaba, pues se llevaba la documentación. Ahí me quedo. Como ahora todo se pone en estos sistemas, pues nos permite que esto sea trazado y que pues esto pues le dé más certeza también a los servidores públicos. No es fácil que el servidor público, implica una gran responsabilidad, sobre todo cuando hay ejercicios de recursos, y estos procesos digitales permiten tener mayor certeza sobre lo que se está llevando a cabo. Fue motivado además en el contexto de la pandemia, nos implicaba cómo llevar a cabo auditorías para una no exención del cumplimiento de la fiscalización que pudiera darse, porque con mayor razón había que auditar que los recursos públicos se estuvieran ejerciendo de manera correcta, pero pues las oficinas estaban cerradas. Entonces, ¿cómo se podía llevar a cabo? Digitalizándolo fue algo que dejó estos tiempos difíciles que tocó vivir a la auditoría. Quiero referir por último un tema importante, que es el de las recuperaciones. La Auditoría Superior de la Federación ha ampliado de manera significativa los recursos que retornan a la tesorería de la Federación. Esto pues obedece a que con el uso de estas nuevas tecnologías nosotros podemos tener mayor control sobre la manera en la cual se están dispersando los recursos en el país, y podemos ver además de que esto llega a los destinatarios de los programas. Quiero no dejar de mencionar que para la Auditoría Superior de la Federación es bien importante que pueda conocerse en qué consiste la fiscalización superior, que no se ha visto la Auditoría Superior de la Federación como una entidad que llega a buscar irregularidades o posibles faltas, sino se ha visto más bien como una institución que lo que busca es dar recomendaciones para mejorar el desempeño de las instituciones, y el hecho de que haya observaciones de auditoría de ninguna manera va a implicar en primera instancia de que se hayan cometido actos que tengan que ver necesariamente con malos usos de los recursos públicos. Durante muchos años en la fiscalización superior en el país, digo mucho porque tiene décadas que esto se manejaba en el lenguaje político, cuando se decía la Auditoría Superior Federación realiza observaciones por 1.000 millones de pesos. Que hayamos hecho observaciones por 1.000 millones de pesos en determinado fondo no quiere decir, uno, que se lo hayan llevado, dos, que lo hayan gastado mal, tres, que efectivamente haya habido una mala planeación, simplemente que la comprobación hasta el punto que llegó la fiscalización no fue desarrollada de manera adecuada. Con el paso de los años, nosotros mismos en nuestra experiencia hemos visto que los entes auditados han reducido los montos que observa la Auditoría Superior de la Federación, y lo han reducido porque han aprendido, cosa que parece además muy positivo, de cómo deben ejercerse los fondos y programas y los recursos públicos, que es algo pues positivo para la fiscalización. Quisiera finalizar esta intervención reiterando mi gratitud, en primer lugar institucional, por este espacio que le brindan a la Auditoría Superior de la Federación, al señor Auditor Superior David Colmenares Páramo, de tener este diálogo, y no puedo dejar de manifestar también mi gusto en carácter personal de estar en el INESDEN, de donde tengo la oportunidad de ser investigador honorario. Muchas gracias por su tiempo. Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, le pregunta cómo podemos diferenciar el concepto de fiscalización frente a la auditoría. Y un experto en el tema, el doctor Leonardo Bolaños, le pregunta que desde su punto de vista, ¿qué debería ser la fiscalización superior para que sea cada vez más reconocida por la ciudadanía y de esta manera haya una mejor rendición de cuentas de parte de la Auditoría Superior para el cumplimiento de sus objetivos? En otros términos, la empatía social de la Auditoría Superior. Muchas gracias. Las preguntas que están formulando. Mire, respecto de la primera diferencia entre auditoría y fiscalización superior,
me parece que hay que verlo en un enfoque práctico. Pueden entenderse como sinónimas. La auditoría es el término que se ha usado históricamente para referir a este trabajo. Nosotros somos auditores. La fiscalización es la terminología que se ha adoptado de manera reciente en el mundo, pero implica una revisión de cuentas públicas. Es eso, la fiscalización superior, es lo mismo la auditoría. Y si vemos en la escena internacional cómo se llaman las instituciones que realizan este trabajo, es exactamente el mismo para todos. En algunos casos son auditorías, en otros casos son entidades de fiscalización, en otros son contralorías, pero el trabajo es el mismo, es trabajo de auditor o trabajo de fiscalizador. Entonces, eso es una distinción que para efectos prácticos podemos entender como sí. Respecto de la segunda pregunta, que tiene que ver con cómo la auditoría superior puede lograr valor y beneficio, ese es el principal reto. Sabemos que somos instituciones no necesariamente muy reconocidas por la colectividad, y aquí pues, les voy a platicar una anécdota en la confianza del secretario Gabriel. Hace algunos años le pregunté al director de comunicación social qué número de seguidores tenía la cuenta de la auditoría, y teníamos como 4,000. Y entonces me dice, oye, pues hay que hacer campañas para que tengamos muchos más seguidores. Y mostraba con los datos de otras instituciones que tenían muchos seguidores. Y yo le decía, no, yo creo que esa cifra pues, es la cifra correcta, porque ¿a quién le interesa el trabajo de la fiscalización superior? A los legisladores, a los académicos, a los entes auditados, porque es un trabajo muy especializado. Pero nos pone a la par, pues, un reto significativo que la ciudadanía en general no conoce lo que es la Auditoría Superior de la Federación como una institución del Estado mexicano que fiscaliza los recursos públicos, pero mucho menos conoce por qué es importante este trabajo que realiza la ASF. Y aquí es donde creo que el desarrollo de las auditorías tiene un gran efecto preventivo que voy a comentar ahora. Si nosotros durante una auditoría, por ejemplo, a un camino rural, llegan los auditores de la ASF y empiezan a revisar en los diferentes programas y planes y proyectos del gobierno que los tipos de materiales que se están utilizando tienen una serie de deficiencias, y esto se está indicando en las los primeros diálogos que se tienen con el ente auditado. Nosotros hemos visto que el propio ente que está realizando dice, pues aquí la empresa que yo contraté no está cumpliendo con sus obligaciones, y se llega a una serie de mecanismos que permiten que en el transcurso de la obra se hagan las correcciones correspondientes. Y eso hace que un camino que iba a estar mal termine teniendo pues pagos de medios convencionales por parte de las empresas, pero termina realizándose de manera apropiada. Tiene un amplio efecto preventivo. ¿Cómo le han hecho algunos países? Quiero sumar esa cuestión. Eso lo tendrá en su momento que considerar el legislador, que es el desarrollo de auditorías en tiempo real. Este es un modelo, por ejemplo, que tiene Perú, que tiene Colombia, en donde la ASF, ante obras públicas, por ejemplo, llega y desarrolla sus tareas de auditoría en tiempo real, revisando cómo van desarrollándose las actividades que tienen planeadas. U otros modelos. El de Panamá, por ejemplo, es interesante, es mucho más complejo, porque en Panamá no se lleva a cabo una obra pública si antes la Auditoría Superior de la Federación de Panamá, que en este caso es una Contraloría, no ha dado su visto bueno y ha acompañado todo el proyecto. Tiene un problema porque ralentiza el efecto del Estado en la toma de decisiones, pero por otro lado permite que su gasto público sea más seguro en cuanto que sea destinado de manera apropiada y que los programas sean construidos de manera efectiva. Ese es el gran desafío de las EPS. De hecho, nuestra organización internacional tiene esa misión, generar valor y beneficio para la sociedad, porque reconoce que ese gran valor pues, es al mismo tiempo un desafío inmenso que siempre será necesario cubrir con mayores medios. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no hemos recibido más preguntas del auditorio, de manera que agradecemos mucho la conferencia magistral, también que le transmita un saludo al doctor David Colmenares, y entiendo que... perdón, creo que no fue una disculpa.
Doctor, por alguna razón no, bueno, Zamorano, además de haberme desempeñado como director general de administración de la Secretaría de la Defensa Nacional y haber durante 4 años tenido un sinnúmero de auditorías y tener la satisfacción de que en todas salimos blancos. Pero es muy importante que ante la experiencia de los aspectos históricos que observamos de auditorías que se ejecutan y que el resultado que expresa la Auditoría Superior de la Federación es uno, y con el tiempo se sabe que hubo una variación o nos provoca algunas. Además de ser general la situación del tiempo, también soy diputado, entonces me interesa saber cuál es el papel de los legisladores una vez que la realización que el resultado de la auditoría ha tenido observaciones de muchas maneras y que ustedes mismos fijan el tiempo que uno tiene para responder, ¿verdad? Esas cosas. De quienes hemos vivido sabemos que uno que conserva solamente y vuelven a hacer realmente la revisión detallada que a mí me pareció siempre muy efectiva, muy buena cuando tuve esa experiencia. Entonces, ¿cuál es el papel de los legisladores? Ya que hacen las leyes, hacen los procedimientos, observan y hacen indicaciones. Pero ¿cuál es el papel efectivo en la comunidad y la coligación de auditoría, poder legislativo? Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, señor Zamorano, por su pregunta. Como usted fundamental, el Auditorio Superior de la Federación es un órgano técnico de la Cámara de Diputados y que rinde cuentas a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Cada informe de auditoría, cada una de las 3 entregas, se realiza a la Comisión de Vigilancia y Rendición de Cuentas, quien recibe, además, hay comparecencia, auditores especiales, el señor Auditor Superior de la Federación, que detallen, en caso, las consultas que tengan los legisladores sobre el ejercicio de los recursos públicos y que va a abrirse hacia 2 cuestiones importantes en cuanto a materias. Uno de ellos es de carácter presupuestal. Es un insumo que tienen los legisladores para efecto de distribución de los recursos públicos cuando los planifican, porque van viendo, por ejemplo, en las evaluaciones de desempeño, cómo se está comportando una política pública y ven si necesitan dar más o menos recursos dependiendo de las necesidades del país, o en cómo se están haciendo los gastos. Es decir, se puede identificar que hay un municipio que está teniendo problemas en cuanto a la administración por la falta de pues esquemas de banca electrónica, y eso hace que las reglas se simplifiquen para que los recursos puedan llegar a los particulares. Uno segundo, que son recomendaciones de carácter legislativo que por Ministerio de Ley nosotros en cada informe debemos identificar posibles reformas legislativas que lo que buscan es también un doble efecto. Uno, primero, que se refiere a hacer que la ley tenga mayor robustez para evitar que haya espacios a irregularidades de tipo administrativo, y uno segundo, para identificar ciertas normas que necesitan actualizarse en el contexto de las necesidades que existen. Un segundo aspecto que tiene que ver con la propia tarea que realiza la Cámara de Diputados es que la Cámara cuenta con una unidad de evaluación, toda la Cámara tiene toda la experiencia en esta materia, que le ayuda a la Auditoría Superior de la Federación a mejorar sus propios procesos internos. La Auditoría Superior, por su naturaleza, está llena de manuales, circulares, procedimientos, que muchas veces no necesariamente porque lleven mucho tiempo, son desarrollados de manera apropiada para las necesidades de los horizontes de revisión. Y a través de esta tarea que realiza la Unidad de Evaluación y Control, nosotros realizamos nuestra propia normatividad en cuanto al flujo de los desahogos de auditoría, es decir, los tiempos que tenemos para desahogarlos, el tipo de revisiones que tenemos que tener respecto de nuestros archivos, y eso se hace también solo con la Unidad de Evaluación y Control, pues está adscrita a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Sin duda alguna es nuestro gran aliado. Debo decir que las reformas que permitieron las auditorías digitales y además pues el desarrollo de la firma electrónica avanzada fueron posibles gracias a que la Comisión de Vigilancia y Rendición de Cuentas y la Comisión de Transparencia, que es otra comisión de la Cámara de Diputados, aprobaron
bueno, más bien apoyaron esta iniciativa y pues fue pues aprobada prácticamente por unanimidad por la Cámara. Y eso hace posible que México sea un país de avanzar. Somos de los pocos países del mundo que tienen auditorías digitales y fue posible gracias a esta legislatura. Gracias. Gracias. Todo es importante que haya ese conocimiento de todo el público para que se vea de la eficiencia, la responsabilidad y el compromiso que tiene tanto la auditoría superior, que aunque esté dentro del Poder Legislativo, pues no son legisladores, pero los legisladores tienen el compromiso de que con esa comunicación y coordinación haya eficiencia y honestidad en el uso de los recursos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Seín, por favor. Hola, mucho gusto. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, querido amigo doctor Romero, querido amigo doctor Betanzos. Yo tengo dos preguntas muy simples, que son algunas de las preguntas que han estado en la academia en los últimos años, por supuesto. Y una es, ante esta posición que señalan que como órgano técnico de la Cámara de Diputados y con esa autonomía de gestión y autonomía técnica no es suficiente para hacer el trabajo como lo tiene que hacer la Auditoría Superior de la Federación, ¿cuál sería su respuesta ante la propuesta de que se convirtiera en un organismo constitucional autónomo? Esa es la primera. Y la segunda es qué áreas de oportunidad ve, doctor Betanzos, en la elaboración, en la forma en que se determina y se elabora el programa de auditorías. Muchas gracias. Gracias. Bueno, respecto de la primera pregunta, en primer lugar, bueno, mi total respeto a las decisiones que en este momento tome el órgano legislador y los que tienen facultad de iniciativa. Desde una postura más académica, si me permite ponerme la cachucha del miembro del INDECEN como investigador honorario, quisiera manifestar mi posición respecto de la institución fiscalizadora y corresponde a lo siguiente. Si lleva 200 años funcionando bien en la Cámara de Diputados y más bien se ha venido perfeccionando, funciona de manera apropiada, no veo cuál sería la ventaja mayor que tendría convertirlo en un órgano constitucional autónomo, porque además tiene una lógica que a mí me parece muy clara. Quien define, más bien planifica el presupuesto de egresos de la Federación y lo aprueba en la Cámara de Diputados. Me parece lógico que el que lo planifica y el que lo apruebe tenga la rendición de cuentas de aquello que él mismo revisó y aprobó. Eso es la posición mía. Y una segunda, que se ve en el horizonte del mundo. En mi impresión, esa es una impresión académica, los órganos fiscalizadores más eficientes en los años son los que dependen de los órganos legislativos. Los que tienen la naturaleza autónoma, si uno lo revisa, naturaleza, sus horizontes auditorios, más tienden a tener resultados, me parece que menos efectivos que los que dependen de la Cámara de Diputados, porque al mismo tiempo pues es un órgano al que a nosotros le rendimos cuentas y que nos puede decir no todo lo que realiza la auditoría necesariamente va a estar bien o va a ser de manera más eficiente. Los legisladores además son nuestros aliados. Creo que si la Auditoría Superior de la Federación no hubiese estado, por respeto y mi posición académica, adscrita a la Cámara de Diputados, hubiera sido difícil lograr rápidamente las reformas en materia de firma electrónica avanzada y auditorías digitales, porque no existe ese entendimiento de lo que implica este tipo de complejidades. Y uno segundo que se refiere a la elaboración del programa de auditorías. Bueno, se avanzó mucho en el 2016 respecto de la forma en la cual esto se realiza. Esto es algo que pues no es muy conocido, pero la propia ley dice que los particulares le pueden mandar al Auditorio Superior de la Federación elementos que le ayuden a planificar su programa de auditorías que presenta cada año. Los legisladores todo el tiempo están mandando recomendaciones y porque además tiene una flexibilidad bien interesante. El programa anual de auditorías puede modificarse durante el año y eso hace que el programa anual de auditorías sume nuevas auditorías. Eso es lo que ha pasado. Siempre, más bien en varias ocasiones en los medios pueden decirse impresiones iniciales que no necesariamente corresponden con lo que efectivamente se pueden decir,
en un año. La Auditoría Superior de la Federación tiene un PAF más pequeño que el año anterior, pero eso no quiere decir que vaya a terminar así, sino que va sumando nuevas revisiones conforme a la propia dinámica de las mismas auditorías, porque yo puedo decir, voy a revisar una obra pública, pero ya que la estoy revisando, estoy viendo que tengo que ver al municipio donde se está revisando, al Estado, a otros entes, y voy sumando y sumando. Y también tienen una flexibilidad para quitar. Eso nos pasó en alguna ocasión de que un ente había desaparecido. Entonces, pues si ya no tenía recursos públicos, porque había desaparecido en el transcurso de un año y ese recurso nunca había llegado, ¿qué propósito tendría llegar a revisar un recurso que nunca se revisó cuando nosotros íbamos a hacer esa revisión? Y mejor dar tiempo a la institución de que pasara su proceso de extinción según correspondía. Falta mejorar, estoy de acuerdo, porque rubros para revisar siempre habrá en crecimiento y eso es algo bueno porque la acción de gobierno pues, va desarrollándose con más exhaustividad. Quizá lo que agregaría también desde una faceta de índole académico es darle mayor certeza jurídica de qué horizontes va a tener, lo digo desde el punto de vista académico, un programa de auditorías para los entes acreditados. ¿Y por qué menciono eso? En mi perspectiva, cuando iniciar el año, yo como ente auditable preferiría tener perfecta claridad de hasta dónde van a llegar mis previsiones de este año, porque me permite pues, poder destinar los recursos humanos y materiales para estos seguidores. Lo sabrán, quien ha recibido una auditoría, tanto las de las Contralorías como las que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación, de que involucra destinar mucho tiempo y recursos a ese tipo de trabajo que es importante, pues, pero puede a veces interferir un poco con el curso normal de las operaciones de las instituciones cuando hay otras prioridades. Sí, termino poniendo un ejemplo de algo además que nos criticó, bueno, más bien, pues, se hizo observaciones a que la Auditoría Superior de la Federación durante la pandemia no auditaba hospitales. Y el razonamiento de nosotros fue, pues, ¿qué es más importante? La vida de las personas o que rindan cuentas en ese momento. No, la vida de las personas, no íbamos a ponerle auditorías en los hospitales cuando estaban atendiendo pacientes. Entonces nosotros lo que hicimos fue programar esas revisiones en los aspectos del tipo complemento financiero, a las áreas financieras, localizarlas, y al año siguiente, ahí sí ya empezamos a revisar pues cómo se estaban comportando esas instituciones, porque sería interferir con su trabajo. Ese dinamismo, si lo pudiéramos calibrar mejor, siempre sería positivo. Y eso mismo pasa en los países del mundo. Creo que uno aprende de las experiencias comparadas. No todo lo que ocurre en otros países es aplicable a México. No todo lo que ocurre en otros países es necesariamente bueno en nuestro contexto nacional, pero a veces hay buenos aprendizajes. Gracias. Perdón, entiendo que hay una pregunta más. Aprecio al auditorio. Quisiéramos dar paso a la última pregunta. Por favor. Muchas gracias. Doctor, le saluda Carlos González y agradezco mucho su claridad. Quisiera pedirle una opinión de sensibilidad que nos dé un poco de luz sobre este fenómeno que pareciera incompatible. La Cámara de Diputados, como marca la Constitución, es un órgano material y formalmente político. La Auditoría Superior, como amablemente hemos explicado, es un órgano material y formalmente técnico. Pareciera que esta dualidad es incompatible y le pregunto su sensibilidad de que nos comparta su experiencia con relación a esto. Las mayorías que dominan las cámaras, ahora de un color, antaño de otros, es la mayoría que tiene sensibilidad política, una orientación vocacional política, decide sobre la parte técnica de la auditoría. Y si esto fuera así, ¿cómo se hace prevalecer la autonomía por la parte técnica de la auditoría frente a la presión dominante de la bandería política que establezca en esa coyuntura? Con relación a su respuesta, le pediría si existe una metodología objetiva, a su vez aplicable, que determine de qué manera se eligen o se identifican los órganos auditables. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta, además, muy importante para garantizar la neutralidad, la imparcialidad, la independencia y la eficacia de las auditorías, que consiste en que el programa anual de auditorías esté calibrado, desarrollado, planeado
con base en la fiscalización. Afortunadamente esto así se lleva a cabo. Es uno de los, de hecho, la unidad de evaluación revisa de manera anual, que es la forma en la cual la auditoría planifica sus auditorías. Nuestra Constitución y la Ley de Fiscalización lo que dice es que la autonomía técnica de la Auditoría Superior de la Federación está básicamente en 3 aspectos. Primero de ellos, formular con independencia su programa anual de auditorías, es decir, nosotros podemos recibir sugerencias, opiniones por parte de la ciudadanía, de los legisladores, por supuesto que es algo que nosotros escuchamos, porque pues son a quienes estamos adscritos. Uno segundo, que se refiere al curso de las auditorías, los tiempos en los cuales estos se llevan a cabo, de acuerdo pues a la planificación y los tiempos que pueden ocurrir. Lo pongo un ejemplo. Las auditorías de cumplimiento financiero en la primera entrega siempre van a tener pocos números. Y luego en los medios dicen, no, pusieron 60 auditorías en la primera entrega, ¿no? Y 40 son de desempeño y 20 son de cumplimiento financiero. Sí, lo que pasa es que el presupuesto, pues, en términos de planificación está hasta finales de febrero. Y entonces pues, nosotros no podemos realizar todavía una planificación exhaustiva de cómo van a administrarse los recursos. Y en la segunda entrega pues será más amplia y en la tercera será mucho más amplia. Esos tiempos de cuándo es conveniente auditar para lo que nosotros realizamos es algo que la auditoría puede realizar con total independencia. Y uno tercero, que se refiere al personal que necesita la auditoría para llevar a cabo estas actividades. Estos 3 elementos están garantizados en nuestra legislación y eso permite que las composiciones partidarias propias de los órganos legislativos no influyan en estos componentes. La labor que realizan los legisladores pues es dar sus opiniones sobre los resultados que está brindando la auditoría. Estos pues son además realizados en sesiones públicas, no solo en las que se entregan las cuentas, no solo en las que comparecen los funcionarios de la auditoría, sino también en las propias reuniones que lleva a cabo la Comisión de Vigilancia, que, bueno, han sido, me parece, muy plurales respecto de sus posiciones sobre el trabajo que realiza la auditoría y que permite que nosotros nos conservemos como un órgano técnico. Y es así, es decir, la Auditoría Superior de la Federación ha conservado históricamente esta condición de órgano técnico. Aquí, pues, si me permiten manifestar, pues también don Alejandro quizá podría darnos un comentario sobre esto. Usted, de su visión de conocedor de la fiscalización superior y su experiencia de la web, ¿cómo ha notado esta independencia técnica que tiene la auditoría? Muchas gracias. Bueno, muy brevemente yo diría que, en primer lugar, sí en la Cámara de Diputados se hizo un esfuerzo inédito en materia de evaluación del desempeño. Por primera vez se dio cumplimiento a los indicadores de desempeño, tanto de la Auditoría Superior como de la Fiscalización Superior. Este ejercicio no tiene precedente a nivel mundial, sino México fue quien inauguró esta sana práctica. Este es el caso de éxito. En segundo lugar, también la propia WEC, la Comisión de Vigilancia, nos asignó indicadores de desempeño. Y si eso no bastara, en un ejercicio académico, también la Comisión de Vigilancia se autoasignó indicadores de desempeño. Al hablar de desempeño, hablo también de independencia. Esta independencia tiene que ver con el grado de madurez institucional de las instituciones y de sus resultados. De lo que decía mi amigo el doctor Omar Betanzos, en realidad no es necesario que exista una autonomía de la Auditoría Superior. Esta autonomía técnica, incluso reformada para fortalecer el ámbito de sus resoluciones, no hace sino agregar elementos y caracterización a esta autonomía técnica. Y en la parte presupuestal, la Auditoría Superior, bien lo dice Eber, cuenta con un aliado permanente que es la Cámara de Diputados. De modo que este modelo de control parlamentario, que desde 1824, a 3 años de la independencia del país, ha propugnado México, incluso antes
que en el emblemático país de Inglaterra, yo creo que debe de tener más cambio sino estos fortalecimientos. Y respecto a la independencia, claro que la tiene, claro que la ejerce, todo el día lo vemos, todo el día lo admiramos. Sí, no hay una gran empatía social, pero saben, hay una gran empatía de política de Estado en materia de rendición de cuentas. Perdón, ya me extendí yo en mi comentario y pues con esto una vez más agradecemos la conferencia de nuestro amigo Eber Betanzos, representante del Senado Auditor Superior y dignísimo funcionario de la Auditoría Superior.